Bienvenidos, bienvenidas a todos a un nuevo vídeo. Nos salimos un poco de lo que es la dinámica de los nutrientes para enfocarnos en un tema que dentro de lo que es YouTube, pues estoy viendo que mucha gente hace muchas preguntas relacionadas con el tema de la limpieza intestinal. Tanto pues en lo que es este canal como en otros. ¿Qué pasa? Que lógicamente hay muchos procedimientos, hay muchas formas de hacer lo que es una limpieza y vemos estos vídeos sobre cómo hacer una limpieza, procedimiento de una limpieza, etc. Y siempre cuando vamos a esa pestaña de comentarios, pues muchísima gente haciendo muchos comentarios, muchas preguntas respecto pues a ese procedimiento en concreto o en general. Entonces, lo que vamos a hacer es desglosar un poco todas esas preguntas, todas esas incógnitas que tiene la gente para que vayáis viendo esas respuestas. Entonces, vamos a ir una por una contestando esas preguntas. También comentaros que las respuestas, este vídeo va a ser un poco largo, pero luego lo que es las respuestas las voy a ir apartando, subdividiendo, y eso lo tendréis en lo que es la parte de YouTube Shorts. O sea, cada una de las preguntas con su respuesta. Porque lógicamente no son respuestas que haya que desarrollar mucho. O sea, es que son cosas sencillas y rápidas. Entonces, comenzamos. ¿Qué es una limpieza? O sea, hay que partir de la base de qué es una limpieza intestinal. La limpieza intestinal simplemente es un procedimiento para literalmente limpiar el intestino, vaciar el intestino de forma natural, solo que acelerada, de simplemente quitar todos esos residuos que tenemos en el intestino. ¿Por qué? Porque aunque nosotros vayamos bien al baño o tengamos pues una correcta digestión, hagamos 3, 4, 5 comidas al día y estemos evacuando 2, 3, 4 veces al día, siempre pues se queda algún resto. Entonces la limpieza es simplemente para eliminarlo. ¿Es lo mismo limpieza que enema? No. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que las limpiezas intestinales, o sea, las que se hacen consumiendo, es decir, bebiendo una serie de productos, de alimentos, para limpiar ese intestino, lo que van a hacer es limpiar todo el intestino. O sea, todo el sistema digestivo, porque van a pasar por todo el sistema digestivo. Los enemas o incluso las lavativas no van a llegar a tanta profundidad. ¿Por qué? Porque si tú te has hecho un enema o una lavativa, notarás que en ese momento en el que empieza a entrar todo el agua, llega un momento que es que el propio organismo tiende a eliminarlo. Esos esfínteres reaccionan y provocan esa eliminación. Por lo tanto, son, digamos, más enfocados a el intestino grueso. ¿Cuál sería el procedimiento de una limpieza intestinal? El procedimiento es muy, muy sencillo. Hay varias formas de hacerlo, pero básicamente la principal sería 1 litro de agua con una cucharada de magnesio. Eso nos lo vamos a ir bebiendo y va a ir ayudando a eliminar. ¿Cuántos litros o cuánto tiempo necesito para tener el intestino limpio? Cada persona, pues lógicamente es un mundo. Va a haber personas que necesiten 2 o 3 litros, por lo tanto necesitarían de 2 a 3 horas mínimo, etc. Eso lo tienes que ver tú mismo o tú misma. ¿Es inmediato? La respuesta es depende de la cantidad de magnesio. O sea, ten en cuenta que el magnesio lo que va a acelerar es el peristaltismo intestinal, va a hacer que ese agua no se absorba y se asimile. Entonces, cuanto más magnesio añadas al agua, más rápido vas a provocar esa diarrea. Porque la limpieza no deja de ser provocar de forma natural y controlada una diarrea. ¿Cuándo lo podemos hacer? Realmente una limpieza la podemos hacer cuando queramos.
¿Por qué? Porque no es un procedimiento clínico, ni médico, ni nada. O sea, es simplemente, volvemos a lo mismo, una diarrea controlada. ¿Para qué? Para vaciar el intestino y simplemente sentirnos mejor en ese momento, ya sea porque hemos comido mucho los días anteriores, nos sentimos pesados, inflamados, etcétera, y nos sirve para eso. ¿Con qué frecuencia podemos hacer una limpieza intestinal? Depende de cada persona, obviamente. Volvemos a lo mismo. Si tú utilizas las limpiezas de forma, digamos, terapéutico, es decir, yo como lo que me da la gana, las cantidades que me da la gana, porque luego me hago una limpieza intestinal cada 3 días y solucionado. O me quiero hacer la limpieza intestinal diariamente, porque es que tengo estreñimiento. Tendrás que analizar por qué tienes estreñimiento, porque tienes esa patología, y corregir tu estilo de vida, no depender ni enfocarte en las limpiezas como solución a un problema de hábitos. ¿Qué magnesio podemos usar? Dentro de los que yo he utilizado y con los que he trabajado, tendríamos 3 formatos de magnesio. Tenemos el carbonato, el cloruro y el sulfato. El sulfato o sales de Epsom. El procedimiento o la combinación más eficaz a la hora de ir antes, es decir, provocar antes esa diarrea y evitar estar bebiendo tanta agua, sería una mezcla a partes iguales de sulfato, sales de Epsom, y cloruro. ¿Cómo haríamos entonces el preparado? Pues si tenemos un producto que ya sea una mezcla de sulfato y cloruro, pues ya estaría hecha, sería esa cucharada sopera de la mezcla. ¿Que compramos los 2 tipos de magnesio o tenemos acceso a sulfato y a carbonato, no tenemos cloruro, o tenemos cloruro y carbonato? Pues sería mezclar en un bote a partes iguales, mitad y mitad, de los 2 tipos de magnesio y luego una cucharada de la mezcla. Oye, pero es que si yo hago una cucharada de la mezcla que yo he hecho en un bote, no sé si realmente va a ser 50-50. No pasa nada. O sea, tampoco nos vamos a volver locos. ¿Se puede hacer una cucharada de cada? Sí, se puede hacer, pero ten en cuenta que si haces 2 cucharadas soperas, una de un tipo de magnesio, otra de otro tipo de magnesio, en 1 litro, vas a notar 2 cosas. Una, que el sabor va a empeorar mucho más, porque no es un sabor agradable, el magnesio no está rico. Y la otra es que vas a acelerar el proceso. Cuanto mayor sea la proporción magnesio-agua, pues vas a ir más rápido o vas a tener esa diarrea más acelerada. Efectos secundarios. ¿Qué puede pasar cuando hacemos una limpieza intestinal? Lógicamente, tienes la diarrea, no es un efecto secundario, es lo que tú quieres. Pero sí es cierto que dependiendo de la cantidad de magnesio que tú utilices, ese agua con el magnesio va a pasar por el estómago. El estómago tiene una serie de ácidos para el tema de digestión que al acelerar todo ese proceso digestivo pueden pasar al intestino y además, como estamos eliminando toxinas del intestino, las toxinas son abrasivas. Entonces, si tenemos mucha toxina o un pH muy ácido en el estómago, eso puede provocar que cuando salga el agua con el magnesio por el ano, tengamos esa sensación de ardor y de quemazón. Si tenemos pues hemorroides, etcétera, lo podemos notar muchísimo más. Pero sería la única, digamos, problema o efecto secundario a tener en cuenta. ¿Cómo suavizar ese sabor desagradable del magnesio? Lo podemos hacer de muchísimas formas. ¿Por qué? Porque la mezcla de la limpieza es magnesio con agua. ¿Qué le podemos añadir al agua? Lo que sea, preferiblemente acalórico, con pocas calorías, por lo menos, o sea, o que no tenga calorías o pocas calorías. Jugo de limón, de naranja, rodajas simplemente, aloe vera, algún suplemento en sobre de vitaminas, que sobre todo rico en vitamina C. ¿Por qué? Porque cambia mucho el sabor. O sea, cosas así. Se puede hacer infusiones como manzanilla, anís, cosas que tengan un sabor potente que contrarresten un poco a el magnesio. No hay problema. ¿Qué comer durante la limpieza? Lógicamente, nada, porque si tú te vas a hacer una limpieza intestinal y mientras te estás provocando la diarrea, mientras te estás haciendo la limpieza,
estás comiendo cosas sólidas, o aunque sean cosas líquidas o purés, ten en cuenta que el magnesio lo que va a hacer es acelerar la digestión. Es que no lo vas a digerir, no se va a digerir, según entra va a salir, entonces es una tontuna, una pérdida de recursos, de economía y de alimentación. Entonces, si son 3, 4, 5 horas, pues vas a estar 3, 4, 5 horas de ayuno. ¿Cuánto tiempo hay que esperar desde que comes hasta la limpieza? Depende, lógicamente, de lo que hayas comido. ¿Por qué? Porque si tú has hecho una comida muy abundante o te has comido 400 gramos de legumbres que tardan mucho en la digestión, si te pones a hacer una limpieza intestinal 2 horas después de haber comido, tienes que tener en cuenta que lo que has comido lo vas a evacuar y al final pues has comido para nada. Entonces es un poco una tontuna. Es importante que si tú piensas hacer una limpieza intestinal, la puedes hacer a cualquier hora del día, o sea, cuando tú decidas, simplemente pues vas a tardar las horas que tardes, pero que si vas a comer algo antes, que sea lo más ligero o lo más fácil de digerir posible. Tema de frutas, verduras, que sean preferiblemente crudas o cocidas o al vapor, o purés. Entonces eso se digiere rápido, en menos de 2 horas, y entonces lo puedes hacer. ¿Qué comer después de una limpieza? Pues después de una limpieza, tu intestino está completamente vacío, está completamente limpio. Esto si lo haces antes de dormir, pues te va a ayudar. ¿Por qué? Porque justo durante ese periodo de ayuno, que es el dormir, no vas a tener nada en el intestino y no se van a eliminar toxinas, que esto es lo que utiliza la gente, sobre todo los que se dedican a procesos depurativos, a hacer la limpieza hepática en ese momento. Es decir, hacemos la limpieza intestinal antes de dormirnos, vaciamos el intestino, hacemos limpieza hepática justo antes de dormirnos, o sea, nos tomamos el limón con el aceite y por la mañana se repite la limpieza intestinal. Pero eso ya sería otra cosa. Ahora bien, realmente, ¿qué necesitamos o qué habría que aportar cuando ya hemos terminado la limpieza? Pues al estar el intestino limpio, lo que tú necesitas son cosas que no generen mucho estrés al sistema digestivo. Infusiones. Es importante, por ejemplo, rehidratar. Entonces, jugos de aloe vera, alimentos ricos en vitamina C, van a venir muy bien. Cuanto más fácil sea su digestión, muchísimo mejor. Porque es de cajón. O sea, si tú te haces una limpieza, tú te has querido descargar de toda esa pesadez y de repente te metes un cocido o patatas fritas o algo así que sea muy calórico y muy cargante a nivel digestivo, una pizza, etcétera, pues es hacer las cosas para nada. De hecho, vas a asimilar todo lo malo muchísimo más. Y va a ser peor. Entonces siempre purés, verduras a la plancha, etcétera, lo que sería un poco una dieta blanda o semiblanda. Eso sería lo ideal. Exactamente cuándo es la mejor hora o el mejor momento para hacer una limpieza intestinal. Las limpiezas intestinales necesitas estar en casa y estar relajado o relajada, entonces el horario lo marcas tú. Lo más beneficioso es que lo hagas. El horario realmente no es lo importante. Si quieres enlazar una limpieza intestinal con una hepática, entonces sí, lo ideal sería hacerlo por la tarde a partir de las 4, 6 de la tarde más o menos, porque si tardas entre 3 y 6 horas en limpiar tu intestino, por ejemplo, necesitas ese tiempo, te va a ayudar a terminar rollo a las 8 o 10 de la noche para que te puedas tomar tu limón y tu aceite e irte a dormir. ¿Los niños pueden hacer limpiezas intestinales? Sí, la pueden hacer. Lo importante y lo vital es que si tú consideras que tu hijo necesita una limpieza intestinal, lo que tienes que analizar es qué estilo de vida tiene tu hijo, porque lo que tiene que cambiar es el estilo de vida. O sea, es que si estás pensando en que tu hijo, independientemente de la edad que tenga, pero cuanto más joven sea tu hijo o tu hija, si estás pensando en hacerle una limpieza intestinal, o sea, el estilo de vida es nefasto. Entonces lo que hay que cambiar es el estilo de vida. Porque volvemos a lo mismo, las limpiezas no es a ver que me resuelva la papeleta. ¿Con qué edad se puede hacer una limpieza intestinal? Volvemos a lo mismo, las proporciones son para adultos. ¿Por qué? Porque 1 litro más o menos es lo que necesitamos, 1 litro de agua por cada 25 kilos de peso, y la cucharada de magnesio está más o menos en proporciones para provocar la diarrea a un adulto. Entonces un niño depende del peso y depende también del estilo de vida que tenga,
habría que ajustarlo. Por eso, para niños siempre es imprescindible que tengas una consulta personal con un experto en limpiezas y depuraciones. O sea, no con cualquier persona. Una persona que sea experta en limpiezas y depuraciones. ¿Puedo hacer una limpieza si tengo una enfermedad? Aquí lo mismo que con el tema de los niños. Las limpiezas sirven para limpiar el sistema digestivo. Ahora bien, si tú tienes una enfermedad o un problema de salud digestiva, tienes un problema que seguramente lo que necesita es un acondicionamiento previo. ¿Por qué? Porque esta limpieza, digamos, es un sistema de impacto, porque es una cosa puntual. Pero si tú tienes el sistema digestivo dañado, necesitas una preparación. Y además, si tú tienes una enfermedad, necesitas unos cambios de hábitos ya. ¿Y si tengo otra enfermedad? Volvemos a lo mismo. Aquí, cualquier enfermedad que tú tengas, primero necesitas que se te valore el estilo de vida, tu alimentación, qué estás haciendo, porque si tienes una enfermedad ha venido de algún sitio, cambiar primero tu estilo de vida y luego habrá que analizar si necesitas un periodo de preparación o no. ¿Por qué? Por mucho que tú tengas cirrosis o que tengas un problema hepático o que simplemente tengas una úlcera, si tú no eres capaz de beber 1 litro por hora de agua, no vas a poder hacer la limpieza. Necesitas un acondicionamiento, necesitas una preparación. Y para eso se necesita una consulta con un experto en esas depuraciones, en esos procedimientos. ¿Con qué frecuencia podemos hacer una limpieza intestinal? Aquí volvemos a lo mismo, depende de cada persona. Las limpiezas intestinales están, lógicamente, para limpiar el intestino. Depende de qué es lo que comes y con qué frecuencia comes diariamente, pues vas a necesitar más o menos. O sea, todo implica en número de evacuaciones con número de comidas. Si tú haces 3 comidas al día y 3 evacuaciones al día, no vas a necesitar una limpieza intestinal muy frecuentemente. Las limpiezas intestinales se pueden hacer una vez por semana, una vez por mes, una vez cada 6 meses, una vez al año. Depende de cada persona. Esto según tú lo vayas viendo. ¿Cómo sé que necesito una limpieza intestinal? Aquí volvemos a lo mismo. Las limpiezas intestinales no son terapéuticas. Las limpiezas intestinales no hay que esperar a que te lo recomiende un nutricionista ni un profesional de la salud. O sea, es una cosa que es nuestro, que es natural. Ahora bien, si tú tienes un problema de salud, necesitas cambiar tu alimentación. ¿Cuándo sería el mejor momento para hacer una limpieza intestinal? Por ejemplo, podemos hacer una limpieza intestinal cuando vamos a hacer un cambio de hábitos, cuando vamos a empezar o hemos terminado de tomar medicación, cuando vamos a tomar complementos o suplementos nutricionales. Viene bien hacer primero una limpieza intestinal antes de empezar con el procedimiento, también para que tú veas cómo reacciona tu cuerpo pre y post limpieza. Es un punto importante. ¿Necesito alguna prueba para hacerme una limpieza? No, no es necesario, pero de hecho tú puedes comprobar los efectos de las limpiezas intestinales y de las limpiezas hepáticas. Si quieres, pues te puedes hacer una ecografía, por ejemplo, del hígado. Si te vas a hacer una limpieza hepática, te haces una ecografía previa y luego una después para ver cómo te ha servido, si te ha servido, si no te ha servido, etc. Puedes hacer estudios de vitalidad celular o te puedes hacer, por ejemplo, colonoscopias, etcétera. Puedes hacer pruebas para ver si realmente es eficaz o no es eficaz, pero eso ya depende de ti. ¿Necesito hacer ayunos antes o después? Salvo lo que os he comentado antes de qué comer antes de una limpieza intestinal, pues no es necesario hacer un ayuno previo ni posterior a una limpieza. Si lo quieres hacer, pues bien por ti, o sea, no hay ningún tipo de problema. Va a haber gente que dice, oye, yo prefiero pues estar en ayuno durante todo un día y me hago la limpieza intestinal después, o la limpieza hepática, etcétera, o después de hacer la limpieza intestinal y o hepática, pues estar 1 o 2 días de ayuno. Es completamente válido, pero depende de cada persona de si eres capaz de gestionarlo o no. Esto son muchas preguntas que se ponen en el canal de YouTube y espero que te haya servido, que te haya podido resolver pues esas dudas que tenías tú, etcétera, para poderlo llevar de la mejor forma posible. El que sea para ti o cómo gestionarlo para ti, ya sabes que ahí depende mucho. ¿Por qué? Porque la gente en YouTube no es adivina. De hecho, los nutricionistas, pues naturópatas, médicos, etcétera, no hay ninguna clase ni ninguna asignatura en ninguna universidad, ni formación profesional, ni nada que sea adivinación.
Lo siento, no estudiamos adivinación, ni tenemos ahí una bola de cristal. Entonces, el que tú pongas un comentario de a mí me va a servir con tu nombre de usuario de YouTube y esa pregunta, o a lo mejor con tu imagen, la imagen que hayas puesto en tu canal de YouTube, no vamos a saber tu estilo de vida, no vamos a saber tu vida. O sea, el que tú pongas tengo 67 años, no sé si lo puedo hacer ahora, pues nosotros no conocemos tus 67 años, qué es lo que has estado haciendo, ni cómo estás, ni en qué condiciones. Tampoco sirve el que pongas un parrafazo de 25 líneas de cómo estás. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de veces los profesionales que salen, los nutricionistas, entrenadores personales, etcétera, de los canales de YouTube, en el 90% de los casos no son ellos los que llevan los comentarios del canal. Lo está llevando otra empresa, gente que hace SEO o alguna persona o algún departamento. ¿Por qué? Porque cuanto más grande es el canal, mayor son el nivel de comentarios y no van a estar todo el día contestando mensajes. ¿Por qué? Pues porque tienen otras cosas, tienen sus consultas, tiene su familia, sus cosas, etcétera, y entonces esos comentarios los gestionan otras personas. Por eso, si tú quieres saber realmente si el procedimiento exacto es para ti o necesitas algún tipo de ajuste, etcétera, siempre te van a decir que sea con una consulta personal. No por sacarte el dinero, sino porque es que dedicar ese tiempo a ti, a saber cómo es tu estilo de vida, cómo haces tu día a día, si necesitas esa adaptación o no, necesitan tener una consulta. Es que si no es negligencia. O sea, aquí no podemos decir, sí, tú no te preocupes. Y sí, claro, ¿que tienes hepatitis C? Sí, no te preocupes, que eso, bueno, pues sí, con hepatitis C, yo no sé qué es lo que comes, no sé si estás bebiendo, no sé qué es de tu vida, no sé qué has hecho en los últimos 10 años, no sé por qué te viene la hepatitis, pero que sí, tú dale caña, que y si explotas, pues, tu problema. No. O sea, sin una consulta, sin conocerte personalmente, conocer tus 5 pilares, que esto yo lo hablo mucho en mi canal, o sea, sin conocer realmente cómo eres, cómo es tu vida, etcétera, no se te puede afirmar ni negar nada. Esto es vital que lo entendáis. Nos vemos en el próximo vídeo.